Antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz sobre estos aspectos, quiero invitarlos a que conozcan la resolución a través de la cual nosotros extendemos la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo del año 2021. El Ministerio de Salud y Protección Social tomó la decisión de prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país desde el año pasado por cuenta del coronavirus. La decisión se toma porque aún persisten las causas que le dieron origen y busca mantener o adoptar medidas que garanticen la protección de la salud, pues el COVID-19 aún se transmite en el país y mantendrá impactos relevantes en la salud pública. Es importante reiterar la prohibición de realizar eventos públicos o privados que impliquen aglomeraciones y también se mantiene la recomendación para los adultos de 70 años y más de mantener el autoaislamiento preventivo. El Ministerio de Salud reitera la necesidad de mantener la adherencia a las medidas de protección personal y de bioseguridad y de fortalecer la implementación del programa PRAS, que ha demostrado ser esencial para reducir el contagio y la mortalidad por COVID-19. En esta prórroga, el Ministerio de Salud incorpora la necesidad del regreso al contexto educativo de manera presencial bajo la figura de alternancia, dado que es una prioridad de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental bajo la implementación de medidas de bioseguridad. Bueno, ahí también estamos viendo la resolución, ministro Fernando Ruiz, varios temas. Hablemosle a los colombianos sobre la resolución que acompaña esta declaratoria, esta extensión de la declaratoria de emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de este año, pero también muy importante, ministro, que le hablemos a los colombianos de lo que ha sido también la expansión de la adquisición de vacunas de Sinovac. Como le informaba a los colombianos hace un minuto, el próximo 7 de marzo esperamos que lleguen a nuestro país 2 millones de vacunas de Sinovac, lo hablamos esta mañana con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, pero también hemos compartido con los colombianos que estamos expandiendo esa adquisición para tener 10 millones de dosis adicionales, 5 millones que ya están compradas y 5 que están en proceso también de negociación. Así que, ministro Fernando Ruiz, lo escuchamos para que hagamos referencia a estos dos temas y le decía también a los colombianos hace un minuto que tenemos en este momento más de 66,000 vacunados, que esperamos mañana poder cumplir la meta donde ya el número de vacunados duplique los casos activos en nuestro país. Lo escuchamos, ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Muy importante, un saludo para usted, para los colombianos, para los compañeros de la mesa. Efectivamente, nosotros poder tener una disponibilidad de vacunas es la garantía para que podamos tener un plan de vacunación que avance de manera progresiva, creciente. La compra de Sinovac es una compra muy importante porque esos iniciales 5 millones de vacunas nos ayudarán a apalancar especialmente todo el crecimiento que vamos a tener durante los meses de marzo, abril y mayo, complementando lo que nos llegue por COVAX, las que nos van a llegar directamente de la compra bilateral con Pfizer, y poder tener un entorno mucho más seguro de acopio de vacunas para el país, para poder avanzar en toda la etapa 1 y 2, especialmente del Plan Nacional de Vacunación. Presidente, frente a lo que usted me preguntaba sobre la emergencia sanitaria, efectivamente hemos decidido prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria. Las consideraciones son, en primer lugar, que aún persisten las causas que dieron origen y que deben mantener o se deben mantener y adoptar medidas para mantener las acciones que permitan mitigar en esa mitigación de lo que ha sido la afectación por el COVID-19. Obviamente, en un balance permanente con lo que va a ser la implementación de la vacunación, lo cual requiere también de esa emergencia sanitaria para poder hacer y ejecutar la implementación del plan. Importantísimo para los colombianos, mantenemos las restricciones sobre aglomeraciones, sobre la realización de eventos públicos y privados y la recomendación para adultos mayores de 70 años de tener un autoaislamiento preventivo. Obviamente continuamos con las acciones de bioseguridad a nivel territorial y también con la implementación del programa PRAS para hacer el control de los controles que se deben mantener en el distanciamiento para asegurar el distanciamiento físico y social entre las personas. Y también muy importante, en esta prórroga queremos hacer especial énfasis. Se ordena el desarrollo de los derechos prevalentes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
se ordena a las entidades territoriales y a los particulares adoptar todas las medidas necesarias y suficientes para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro a la presencialidad en las instituciones educativas. Quiero hacer énfasis, presidente, en este tema porque es muy relevante. Ya hay una política de alternancia establecida en el país por el Ministerio de Educación. Es a partir de esa política, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas de la población, que todos los entes territoriales y todos los quienes tengan que ver deben asegurar el retorno gradual, progresivo y seguro a la presencialidad de las instituciones educativas, sustentado fundamentalmente en el derecho que tienen los niños a la educación, derecho que es fundamental y derecho en el cual los niños han tenido una severa afectación consecuencia de la pandemia. Todo esto debe buscar también favorecer el desarrollo normal de los niños físico, también el desarrollo mental y su desarrollo psicosocial y evidentemente la protección frente a los efectos negativos y deleterios que puede tener un confinamiento sobre los niños. De manera que aquí se hace un llamado a que esta parte tan importante de la emergencia sanitaria deba enfatizarse y debamos asegurar ese regreso a clase. Y también muy importante, señor presidente, tenemos unos lineamientos técnicos para la disposición final de todos los desechos sanitarios muy importantes en lo que tiene que ver con la vacunación y la actividad de vacunación que estamos enfrentando y en lo cual aconsejamos a todas las entidades, recomendamos revisar el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, donde se deben garantizar las condiciones y sanitarias en las instalaciones de salud, donde se realice vacunación para que estos desechos se hagan de manera segura para las personas, segura para quienes los manipulan. Y también se deben revisar y ajustar los planes de gestión de residuos generados por la atención en salud y especialmente con el manejo de desechos en temas de vacunación. Capacitación al personal de salud en todo lo que tiene que ver con los lineamientos. Y hay que tener en cuenta, también muy importante, que las jeringas autodescartables se clasifican como residuos cortopunzantes, lo cual deben destinarse contenedores especiales, igual para los frascos abiertos que contengan residuos que deben ser desechados en contenedores rígidos. Recomendaciones, lineamientos muy importantes, presidente, en estos temas en los tiempos de vacunación. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y como lo venimos haciendo en nuestro programa de prevención y acción, contestemos preguntas de la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. Veamos cuál es la primera. Mi nombre es Carol García y tengo una pregunta acerca de las vacunas ultracongeladas. Porque si tenemos este tipo de vacunas, vemos que están siendo transportadas en cajas que aparentan ser normales. Carol, una respuesta a esa pregunta tan importante. Esas vacunas están transportadas en cajas que tienen condiciones térmicas especiales. No solamente muchas de ellas vienen así en el caso de las de ultracongelamiento, sino que también tienen una capacidad para que una vez estén ya puestas a disposición para ser aplicadas, tengan la capacidad de durar hasta 76 horas. Esa es una condición especial y eso está dentro de los factores logísticos. Ministro Fernando, ¿por qué no hablamos también de esas condiciones? Sí, muy importante, presidente. Las cajas nos llegan en esas cajas que las trae, son unas cajas idénticas que vienen desde la empresa Pfizer a través del proceso de transporte aéreo. Una vez llegan a Colombia se introducen los ultracongeladores y se extraen unas cajas que fueron también revisadas en conjunto con el proveedor farmacéutico y que garantizan ese transporte y el mantenimiento de la temperatura, como usted mencionaba, por un periodo hasta de 76 horas, presidente. Muchas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Natalia y quisiera saber si una mujer que quiere ser madre se puede vacunar contra el coronavirus. Ministro, buena pregunta la que nos hace Natalia ahí. Y hemos visto que algunos fabricantes, no todos, algunos fabricantes dicen que después de la segunda dosis es recomendable por lo menos 2 meses después evitar embarazos. Eso es algo que ha salido ya en varios documentos
técnicos, en algunos medios. ¿Por qué no hablamos de eso desde el punto de vista médico? Y bueno, Fernando, como médico que es usted, ministro, recomendación que usted le podría dar a las mujeres colombianas que se hacen esa pregunta. Si yo quiero tener hijos, ya me aplicaron la segunda dosis, ¿hay alguna recomendación de evitar embarazos en qué periodo? Sí, en general, presidente, hay una recomendación, hay una evaluación general médica de que las vacunas no producen un efecto necesariamente negativo durante el embarazo, pero el tema específico con las vacunas, con esta vacuna de que se está aplicando contra el COVID-19, es que de alguna manera no ha sido evaluado los efectos secundarios de mujeres embarazadas. Hay estudios que están avanzando en este momento, por lo tanto la recomendación primero es no utilizarla en mujeres que estén embarazadas. Segundo, si se aplica la vacuna, dejar un periodo de tiempo estimado de 2 meses antes de que la persona quede embarazada, la mujer quede embarazada. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Soy Carolina Mendoza. Quisiera preguntarle por qué en las noticias están diciendo que las vacunas se están perdiendo. Ministro, y de nuevo es muy importante explicarle a los colombianos que las vacunas vienen en estos frasquitos que se llaman viales. Por lo general los viales tienen entre 5 y 6 dosis. Siempre, y no solamente en este caso, en muchos procesos de vacunación es posible que queden excedentes o que tengan algún nivel de pérdida. Ese tipo de circunstancias no solamente han sido explicadas claramente por el Ministerio de Salud, sino que también, si es que se llegase a perder un vial o un número de viales, por supuesto, al tener un sistema de inventario tan riguroso, inmediatamente estaría esa alerta. Así que me gustaría, ministro Fernando, que vayamos a profundidad sobre cómo podemos responder a la pregunta, ¿se están perdiendo vacunas y cuáles son los sistemas de control que existen en este momento? Pero adicionalmente, recordar que si alguna institución que tiene la responsabilidad de aplicar esas vacunas de conformidad con el Plan Nacional de Vacunación, se desvía o viola esos principios, no solamente tendrá sanciones pecuniarias y sanciones por parte de la Superintendencia de Salud, sino que las personas que propicien un manejo fraudulento de las vacunas pueden tener más de 5 años de cárcel en virtud del Código Penal colombiano que establece el no seguir normas para prevenir y mitigar los efectos de una epidemia en nuestro territorio. Ministro Fernando. Sí, presidente, creo que hay dos situaciones. Una situación es la pérdida de dosis, que se pierdan algunas dosis. Esto es razón a que el proceso de extracción y de dilución de la vacuna es un proceso manual en el cual se usa una jeringa para extracción. A veces puede que esa medida no sea exacta, es un proceso muy coral que depende críticamente de la manualidad y es normal que se pierdan en algunos casos algunas dosis. Se ha estimado siempre, lo he dicho, entre 5 y 10% de pérdida en un plan de vacunación extensivo como el colombiano, pero también puede suceder situación ya de pérdida de viales, pérdida de los frascos en los cuales se contiene la sustancia, y eso sí corresponde a otro tipo de situaciones en las cuales tanto superintendencia como entidades de control están haciendo un control muy estricto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, señor presidente, mi nombre es Nicolás y tengo una pregunta. Si uno es cuidador de un adulto mayor que no puede movilizarse, ¿cómo puede hacer para vacunarse para no ponerlo en riesgo? Importante, ministro. Yo esa se la voy a dar que la contestemos porque en el Plan Nacional de Vacunación quedaron incluidos también los cuidadores y obviamente los cuidadores están contemplados para ser atendidos en este proceso. Pero la pregunta también es cómo garantizar para ellos el acceso y al mismo tiempo cuidar bien al adulto mayor. Lo escuchamos. Sí, nosotros incluimos a los adultos mayores dentro de la tercera etapa, adultos mayores a los cuidadores. A los cuidadores, perdón, de adultos mayores avalados por identificados por el prestador de servicios de salud, que es quien da el aval. Esto con base claramente para poder evitar que se nos presenten situaciones de fraude en el cual personas no quieran aparecer como cuidadores de adultos mayores cuando no lo son. De manera que están incluidos, tercera etapa, siempre con el aval de la entidad prestadora de servicios de salud que atiende al adulto mayor. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas, soy Esther Solano. ¿Qué pasa si una persona que le tiene miedo a las agujas decide no vacunarse? Esa pregunta que hace Esther, ministro, si mal no recuerdo, eso se conoce como tripanofobia,
que es la fobia a las agujas. Obviamente, lo que yo diría, Esther, siendo muy práctico, es que en este caso particular no existe cura frente al COVID-19 distinta a la aplicación de estas vacunas. Y por supuesto el vacunarse se protege a la persona y protege la vida de los seres queridos. Sabemos que la tripanofobia es un fenómeno que ocurre en la sociedad, que además muchas personas realmente tienen circunstancias de miedo, pero la invitación es a que tratemos de hacer todo lo posible por vencer el miedo y aplicarse la vacuna. En este caso es más importante protegerse y proteger a los demás que someternos de pronto a una circunstancia que puede ser incómoda. Pero desde el punto de vista médico, ministro, ¿qué mensaje le daría también a quienes padecen de tripanofobia o tienen fobia a las agujas? Sí, también se llama velonefobia, señor presidente, o tripanofobia. No es muy común, es relativamente infrecuente. Todos le tenemos un poquito de temor a la aguja, pero la verdad hay que decirlo, la inyección es una aguja muy delgada, no es dolorosa, y realmente la inyección misma, la introducción del líquido es un líquido bien diluido que no genera un dolor específico en su introducción, de manera que es un tema importante. También recomendaríamos a las personas que realmente tienen una tripanofobia consolidada, que ya la reconocen, buscar un poco de soporte psicológico, ayuda terapéutica para poder superar esto en la eventualidad de tener que ir dado lo importante que es la vacunación contra el COVID-19. Dijo usted, también se llama velonefobia o tripanofobia, importante tener eso en cuenta. Y tenemos otra pregunta, ministro. Presidente, ¿es verdad que la vacuna china es efectiva un 50%? Vea esa pregunta tan importante, ministro Fernando, porque pues hemos visto recientemente en las redes sociales personas empezando a decir que la vacuna china es solamente efectiva en el 50% y que por lo tanto no tiene beneficios para los ciudadanos. Primero hay que decir que la vacuna que hemos adquirido, la de Sinovac, no solamente es una vacuna que ha sido empleada ya en millones de aplicaciones en otros países, incluyendo también Chile y por supuesto el Brasil. También hay ya antecedentes de su uso efectivo en la China. Me gustaría que usted le explique a los colombianos por qué el Comité Técnico de Expertos, que además es sujeto a las recomendaciones internacionales, dice toda vacuna por encima de la eficacia del 50% es efectiva, pero algo también muy interesante, las pruebas que se han venido haciendo también de estas vacunas de Sinovac en otros países muestran que tiene una efectividad cada vez más alta en los pacientes más críticos. Hagamos referencia a esto y sabe una cosa, ministro, es muy importante también matar con esto noticias falsas, porque una noticia falsa que se sustente en, por ejemplo, hacerle creer a las personas que solamente es efectiva en el 50% puede llevar a que personas de pronto digan no me aplico la vacuna y después él o una persona cercana terminen teniendo un desenlace fatal. Por eso aclaremos esta noticia falsa. Sí, presidente, cada vacuna tiene sus ventajas, tiene sus limitaciones, esto es absolutamente natural, no todas son de diferentes, muchas son de diferentes plataformas, unas son de virus atenuado, otras son de componentes de virus. En el caso de la vacuna de Sinovac, el Comité Técnico Científico recomendó su uso, así como se está utilizando en ese momento en Chile, en Brasil, acaba de adquirir vacuna, en México también, en Ecuador también, en muchos países, Turquía, entre otros países, porque es una vacuna que da una garantía bastante importante también de protección, incluso eventualmente frente a otras cepas, dado que se introduce el virus entero y la reacción que se da de protección puede abordar diferentes componentes del genoma del virus. Tiene una efectividad aceptable por la OMS de más del 50%, 50.2%, pero ese 50% fue medido específicamente entre personas altamente expuestas como son trabajadores de la salud. Otros estudios de la misma vacuna realizados en Turquía y en la misma China tienen eficacias que van entre el 70 y el 90%, también muy altas ya en población general, lo cual lo haría comparable con otras vacunas. Y segundo, muy importante... Y algo, ministro, si me permite interrumpirlo, también algunos de esos estudios en personas que están en segmentos de población de mayor exposición, mayores de 80 años, muestran aún efectividades mayores. Efectivamente, acaba de salir la aprobación de Hong Kong, presidente. Hong Kong es uno de los países, una de las ciudades más estrictas en sus agencias sanitarias, dando la aprobación incluso para personas mayores de 60 años. Muy importante, las vacunas tienen dos elementos de protección. Primero, prevenir el contagio, para la cual se da un porcentaje de eficacia, y segundo, prevenir la enfermedad grave.
en la cual tanto la de Sinovac como la mayor parte de las vacunas tienen eficacias entre el 90 y el 100%. Eso es muy importante porque es parecido a lo de los virus de la influenza, donde la protección no está tanto en que no se contagie la persona, sino en el hecho de que si le llega a dar la enfermedad no conduce a enfermedad severa y no conduce a la muerte.